Hola Yadmin, ¿cómo estás? Hola, ¿me escucha? Sí, muy bien, ¿cómo estás? Qué bueno, todo bien, gracias a Dios, Pedro, gusto en saludarte. Igualmente, pues Yadmin, cuéntanos cómo empezó la historia de tu vida. Pues esta historia de Yasmín comenzó hace 10 años atrás. Comenzó exactamente cuando sufrí el dolor propio de ver una hija sufriendo por una condición de dolor crónico. Esta historia nace de esa necesidad de ayudarla a que pudiera ser una niña feliz a su corta edad de 10 años, Un donde dolor crónico, ¿qué es este síntoma o cuál es esta enfermedad, Yadmin? pues Cuéntanos. la condición se llama síndrome de dolor complejo regional. Es una condición que afecta el sistema nervioso central y que le envía señales a esa parte del cuerpo donde en alguna vez tuviste alguna lección, como si la tuvieras en ese preciso momento. Mi hija tenía un dolor crónico en su pierna izquierda, donde se le proyectaba en el tobillo específicamente, donde ella tuvo dos lesiones cuando era pues, mucho más pequeña, a la edad de los 5 años se había fracturado el tobillo. Y a la edad de los 10 años, una mañana se levanta con ese dolor intenso y no podía caminar. Estuvimos muchos meses en hospitales de Puerto Rico buscando el diagnóstico correcto para saber qué era lo que le estaba ocurriendo. Se le hicieron innumerables exámenes médicos para poder diagnosticarla, hasta que decidí un día preguntarle a un especialista: si fuera tu hija, ¿qué tú harías? Y ella me indicó que la llevaría a buscar alguna ayuda y me refirió al Boston Children's Hospital, donde tuve que viajar. Tú estás en Puerto Rico, en esta preciosa isla del encanto, y durante este tiempo que me cuentas que se le hicieron muchos estudios a tu hija, ¿ella seguía sin poder caminar y seguía con el dolor constante día y noche? ¿O iba y venía el dolor? No, ella continuaba con su dolor día y noche, era constante, era punzante, tenía una distrofia ya en la pierna porque estaba perdiendo tejido muscular. El dolor era a tal magnitud que ella gritaba en las noches o que quería morir o que quería que la amputaran su pierna. Y esto pues básicamente llegó un momento de desespero que teníamos que buscarle la atención oportuna y correcta, que era a través de un equipo multidisciplinario en un solo lugar para poder atender. Aquí tuvo atenciones espectaculares. Yo creo que Puerto Rico tiene médicos, tiene facilidades para ayudar, pero no a una niña de 10 años en ese momento que necesitaba todo en un mismo lugar. Fue por eso que yo tuve que irme de Puerto Rico, porque no estaba en ese momento preparado hace 10 años atrás la isla para atender una condición como la que tenía mi hija. Ahora sí, Es, ahora es podemos que ver además que era rara, ¿verdad? Esa condición era rara. Es la primera vez que lo escucho y me suena tan increíble pensar cómo el cerebro puede incluso engañar sí, al propio cuerpo y al propio sistema nervioso y hacer creer que está pasando algo, un dolor, cuando realmente pues el dolor había pasado hace muchos años cuando se hizo la primera fractura y ya no debería de estar ahí, no había pasado nada antes, o sea, dice, se despertó de un día para otro con ese síntoma. correcto. Wow. Y así ocurrió y de ahí comenzó nuestro journey de buscar alivio para ese dolor. Mientras trabajaba, esto era simultáneamente mientras trabajaba, los costos del viaje de un país tropical al extranjero donde había frío, donde nosotros no estábamos preparados. Yo tengo 3 hijos, en aquel momento estaba casada y en aquel momento, pues en ese proceso, pues éramos una familia de 5 que necesitamos viajar a Estados Unidos para atender la condición en plena Navidad, en plena Navidad. Y recibí mucha ayuda de diferentes personas, inclusive del medio artístico, donde me ayudaron para poder recaudar fondos y atender la condición de mi hija. ¿Cómo fue que el medio artístico se enteró de tu situación? Ajá, y eso es muy gracioso, es una anécdota que te la cuento rapidito. Un día en una emisora de radio
Fidelity en Puerto Rico, estaba Raymond Arrieta, un actor muy conocido en el país que ha hecho muchísimo por el hospital de cáncer de Puerto Rico. Él ha ayudado muchísimo y a mucha gente. En ese momento estaba haciendo un personaje y su personaje se llamaba Beberazzi. El Beberazzi es un niño que pues es muy travieso y muy contento y juguetón, y estaba preguntándole a los padres qué le iban a regalar a sus niños. Y en ese momento yo decidí llamar y dejar saber que mi hija estaba solicitando de regalo de Navidad una bicicleta, pero no podía caminar. Quería que sus padres y sus hermanos, su padre y su hermano viajaran conmigo a una visita médica y que no podían viajar. Ahí Raymond sale de su personaje y dice, un momento, explícale a Raymond cómo que tu hija quiere una bicicleta y no puede caminar y quiere que su familia viaje con ella para una visita médica, explícame. Y a ella le expliqué en vivo. En la emisora la escuchaban muchas personas a esa hora, en un horario temprano en la mañana donde todo el mundo está yendo a trabajar, y escucharon lo que yo estaba pasando, y de momento se convirtió en un radio maratón. Aparecieron los jackets del frío, los coats, apareció dinero para viajar ida y vuelta. Wow. Y eso fue una ayuda solidaria que me transformó mi vida y transformó la vida de mi hija, porque hoy día mi hija puede caminar, maneja su condición y me hizo abuela. Así que eso fue un momento para mí muy importante, que fue un proceso donde yo supe valorar mucho más los actos solidarios de las personas, y definitivamente me sentí en la responsabilidad de devolver lo que había recibido. Entonces lo que estoy entendiendo es que tú tenías que llevar a tu hija a Boston para que la pudieran checar. Esto era viajar desde la isla de Puerto Rico hasta Boston. Es un costo alto porque aunque son parte de Estados Unidos, pues están a distancia completamente desde un lugar tropical hacia la parte de Estados Unidos. Y tú querías ir con tu familia completa, acompañar a tu hija a estas consultas, y por supuesto, aunque estabas trabajando, pues el dinero no daba para poder ir, venir y estar por allá. Entonces, de ahí se te ocurrió esta idea como madre amorosa y hábil de dónde puedo sacar posibilidades de recursos, y entonces dijiste, ¿y por qué no hablo y cuento la historia a esta estación de radio? Y ¡pum! Se convirtió en este maratón de gente de toda una isla solidaria que se conectó contigo y con el dolor que estabas pasando en ese momento tú y tu hija sobre todo. Entonces ahí confirmaste que la gente realmente es solidaria y que se conecta con las emociones de las personas cuando hablamos de manera genuina, ¿no? ¿Qué pasó después? Pues definitivamente de ahí nace Voluntaria Virtual. Voluntaria Virtual PR nace de eso que recibió mi familia. Mi hija logró controlar la condición, donde no tuvimos que llegar a la amputación de su pierna. Ella hoy camina, soy abuela. Fueron 3 meses de procesos bastante complicados porque yo estaba en un cambio profesional dentro de la empresa. En esos momentos tenía un nuevo equipo de trabajo que gerenciar, y como supervisora al fin en este nuevo reto y la situación personal, pues para mí fue algo nuevo tener que manejar la situación que ella estaba pasando, más esta nueva responsabilidad, y cómo cuidar ambos, dándole prioridad a lo que era la salud de mi hija. ¿Qué dijo? ¿Cuánto tiempo pasaste en Estados Unidos? 3 meses. En 3 meses. ¿Qué dijo tu jefe cuando llegaste y le dijiste, pues mira, gracias por el nuevo puesto gerencial, pero me tengo que ir 3 meses y lo voy a hacer a distancia? Pues muy buena pregunta. En ese momento yo contaba con 2 jefes, el director y el gerente en aquel momento. Te puedo decir que, y lo recuerdo y me da una emoción, porque fueron muy empáticos ante la situación y me dijeron, es que tú no tienes que dejar tu trabajo. Como toda empresa, se tienen licencias de vacaciones y de enfermedad, y como yo estaba en este puesto nuevo, te adelanto que mi reto mayor fue que yo le indiqué a mi patrono, en ese momento al gerente y al director, que yo estaba dispuesta, aunque tomara mis días de vacaciones y de enfermedad, a estar a distancia
apoyando al nuevo equipo de trabajo y que yo lo iba a poder hacer. Aunque me estuvieran pasando los días por las licencias correspondientes, yo tenía un compromiso y quería demostrar que aunque yo no estuviera físicamente, yo podía hacer el trabajo entonces al regresar. Máxime cuando ambos se indicaron que no era necesario yo tener que dejar el empleo y que iba a estar ahí a mi regreso. Así que mi compromiso fue tal que yo pude desde la distancia continuar trabajando. Viajaba a Puerto Rico esporádicamente y me presentaba a la oficina, así me bajaba del avión, mi hija se la llevaba a su papá o estaba con la abuela y yo me iba hacia la oficina acabadita de bajar de un avión para continuar el trabajo. Eso fue una responsabilidad que me ayudó en mi crecimiento profesional porque entendía de que se me estaba dando la confianza y yo creo que como profesionales al fin, cuando uno pasa por estas adversidades, ese compromiso que uno tenga, si sabe, ¿verdad? Manejar la situación, buscar las alternativas, porque así yo lo hice. Sí. Yo busqué las opciones para atender a mi hija y cómo entonces atender la parte de mi trabajo. Fíjate, Yasmín, pero algo bien rescatable de esto que nos estás comentando son dos cosas que quiero rescatar. La primera, tuviste la visión de decirle a tus jefes, mira, si quieren, tomen mis días de vacaciones, tomen mis días de enfermedad, pero yo quiero seguir trabajando aunque prácticamente te tumbaran tus vacaciones. Tú querías seguir trabajando y demostrarles que podías hacerlo. Eso por un lado. Por el otro lado, quizás esa misma valentía y esa misma apertura que mostraste fue el ahora rescatar la parte de la empresa, cómo sí existen estas empresas solidarias, porque luego también hablamos de las empresas mal encaradas, de los jefes o líderes o malos líderes que no apoyan, que no son empáticos, que no son comprensivos, y la verdad es de que existen muchas empresas que tenemos en los distintos países que están abiertos a hacer lo que hicieron contigo, decirte, ve, no te preocupes, aquí tienes tu puesto, desarrolla lo que puedes hacer desde allá, atiende a tu hija, que es la prioridad, y puedes conservar tu empleo. Entonces, eso es muy rescatable. Completamente de acuerdo. Y compañeros de trabajo que en ningún momento me dejaron sola y que en ese momento fueron apoyo por demás a los seguimientos médicos que tenía mi hija. Yo recibí un apoyo solidario de cada uno de ellos porque no solamente fueron los costos médicos del viaje, de la estadía, sino de todo el tratamiento. 3 meses de tratamiento, tú regresaste y tu hija completamente curada, es decir, ya no tenía dolor, ya no tenía síntomas, o todavía seguía o tenía que tener rehabilitación. Tuvo rehabilitación, fue un equipo multidisciplinario, esto era un componente de lo que era terapia física, terapia psicológica y diferentes alternativas para el manejo y control del dolor. Mi hija aprendió a vivir con dolor. Y cuando tú dices, una niña de 10 años aprender a vivir con dolor, pues sí. Parte de esto era que tenía que hacer ejercicio, aún sentía dolor en esa extremidad. Tenía que hacerlo con todo y dolor. A lo que iba dominando su cuerpo ese dolor y ella podía controlarlo a través de los ejercicios. Estuvo con múltiples medicamentos en lo que lo fue eliminando poco a poco, recibiendo diferentes terapias, ¿verdad? No invasivas. Y sí, regresamos con su condición controlada. No fue que se fue del todo, pero sí la aprendió a manejar, así la aprendió a controlar. Y eso pues nos ayudó muchísimo para su desarrollo, así pues se convirtió en una adolescente, luego me hace abuela cumpliendo casi los 20 años, porque ya tiene 21 años, y hasta el momento todo bien. Ahora bien, a la edad de los 18 años, como sabemos que es una condición que de momento sucedió, a ella le comienza a dar otros síntomas. Como quería como volver. Estaba relacionado, sí. En ese momento, pues, mi hija tuvo un diagnóstico del síndrome de dolor complejo regional con fibromialgia, que la fibromialgia se conoce como inflamación y dolor también crónico, artritis juvenil, y años después comenzaron unos dolores de cabeza que no se sabían de dónde estaban saliendo estos dolores de cabeza. Y estos dolores de cabeza pues me le hacen
un diagnóstico que tenía el síndrome de Chiari, y otra condición que sale de la nada, que no la entiendo, que no la conocemos y que era extraña, pero todo tenía que ver con el sistema nervioso central y su cerebro. Y hasta el presente ella vive controlando su dolor con una condición que la puede manejar y que se tiene que tratar. Ella sabe como adulta cómo hacerlo con sus médicos especialistas aquí en Puerto Rico. Ahora de manera directa pues tiene sus servicios. Ya, muy bien, pero podemos decir que, digamos, al día de hoy su vida, su día a día es bastante normal, ya no tiene esos gritos de dolor porque aprendió a controlarlo o disminuyó el dolor o está medicada de alguna manera en que eso está controlado. Correcto, correcto. Hoy día ella está todo controlado, y un factor bien importante, ¿quién diría que haberse hecho madre, que fue un embarazo complicado, que tenía a los médicos muy al pendiente porque se exacerbaban sus condiciones de dolor? ¿Quién diría que ahora que es madre, al tener una niña, si de momento tú la ves que ella está pasando por un proceso que va a caer en ese proceso de que el dolor va a empezar o de momento va a tener como algún episodio por su niña, ella saca la fuerza y eso es, yo digo que su mejor y mayor distracción. E imagínate, ahora tiene 3 añitos la niña y es parte de, gracias a Dios, saludable, todo bien. Mi hija aprendió y yo dentro de este proceso pasé diferentes situaciones personales que, pues, lamentablemente luego de 20 tantos años de matrimonio terminé en un divorcio, pero eso no me paralizó. Hoy día somos muy buenos abuelos, tenemos una excelente relación, básicamente muchos procesos a la vez, dentro de también que tuve cambios inesperados en mi trabajo, y esos cambios inesperados en mi trabajo pues hicieron quizás que muchas cosas ocurrieran en mi vida. Yo no había completado mi bachillerato, y surge que dentro de este proceso de estabilizar a mi hija, que ya estaba bien, que estaba en unos procesos de cambio de trabajo, toca a mi vida estos cambios repentinos de situaciones pues personales y de situaciones de cambios organizacionales que tenía que aceptar y continuar, ¿verdad?, dentro de lo que estaba pasando. Y yo decido regresar a la universidad en el proceso que estaba este distanciamiento pues con el que era mi esposo, y completar lo que había dejado en un momento atrás. En ese mismo año 2016, yo me divorcio en el 2018, y que se cumplen 2 años ahora. Y en el 2016 pues me entero que voy a ser abuela. Eso fue, bueno, mi hija joven al fin, 19 años, fue difícil el tema. Yo creo que eso fue parte de muchas cosas que estaban pasando en la comunicación dentro del matrimonio y todas las cosas que acontecieron de momento, y el estresor pues afectó un poco en lo personal, o bastante. Claro. Y la situación del trabajo y todas las demandas, ¿verdad?, como madre y como profesional. Y yo decidí, después de 20 años de haber dejado la universidad, logro completar un bachillerato en el 2019 de administración de empresas. Pero seguido que logro graduarme, ya había terminado diciembre de 2018, en enero ya yo estaba en la maestría de liderazgo estratégico. Así wow. Que estos problemas lo que ocasionaron en mí fue una pasión por lo académico, de aprender, de continuar y de no detener. Crecer. Tanto así que hubo una reseña de la universidad cuando me gradué indicando de que no hay edad para completar tus sueños. Wow. Y así fue, pues fue tanto que me gustó que comencé a estudiar en enero la maestría. Y tanto es así. ¿Te graduaste de la carrera profesional y entraste a la maestría directo? Entré a la maestría y te cuento, la acabo de terminar en plena pandemia. Wow. Y ya estoy en admisión para seguir el doctorado. ¡Wow! ¡Felicidades! Ahora, por lo que estoy entendiendo, y si ajusto bien las piezas y los años, tú te graduaste de tu carrera profesional siendo abuela. Correcto, siendo abuela, ya sí. Con una nieta en brazos.
me Wow. gradué. No hay un claro ejemplo que no hay edad para cumplir sueños, para cerrar ciclos, para poder completar cualquier cosa que en algún momento de tu proceso de la vida lo dejaste incompleto y que no te deja tranquilo porque siempre traes esa sensación y hay mucha gente que le da pena, Yasmin, que dice, no, ¿qué voy a ir a hacer a estudiar si ahí hay puros muchachos jóvenes, ahí hay, pues nada, es cuestión personal, es que es cuestión de amor propio, es que es cuestión de querer crecer personal y profesionalmente. Así es que te felicito y más el saber que estás concluyendo la maestría y que ya vas por el doctorado. Tus otros dos hijos, ¿cómo desarrollaron o cómo vivieron todo este proceso en donde tú y tu esposo estaban centrando tanta atención en tu hija que tenía esta condición? Y muchas veces es muy difícil como padres voltear a ver y darle la atención a quien la está demandando y que los otros hijos lo comprendan. Wow, pues yo te voy a decir que yo le doy gracias a Dios. Yo he sido bendecida. Mis dos hijos, que son mayores que mi hija, ellos fueron muy solidarios y empáticos ante la condición de su hermana y nos ayudaron. Ellos fueron parte del tratamiento, ellos estuvieron en sus terapias, ellos hacían ejercicio con ellas, se iban a correr y hoy por hoy, pues mis dos hijos, uno se graduó de la Universidad de Sagrado Corazón aquí en Puerto Rico, estudió comunicaciones. Ese es mi segundo hijo, Michael, y el primero, que es David, básicamente es un emprendedor a flor de piel. Y gracias a Dios ellos, pues como te digo, he sido bendecida. He tenido una familia que se ha apoyado dentro de las adversidades y hemos tenido retos, como en cualquier familia. Hemos tenido otras situaciones que enfrentar. Gracias a Dios ellos estaban muy saludables y en esos momentos ninguno demandó la atención de mamá en ese momento por alguna condición de salud, por cuanto se me hizo mucho más liviano el atender la condición de mi hija. Qué bueno que me dices que tuvieron como esta solidaridad, qué bueno que eran quizás mayores, porque eso también ayudó como a conectarse con su hermana menor, ¿verdad? Que a lo mejor si hubiera sido al revés, si ellos hubieran sido más pequeños, lo hubieran resentido un poco más. ¿Cómo le haces para poder estar en estudio, escuela, trabajo, casa? ¿Cómo le haces? Pues ese es el privilegio de esta nueva etapa de ser abuela, porque cuando ya eres abuela, ya tus hijos están grandes, ya no tienes que estudiar con tus hijos, ya entonces lo que estás es para darle cariñito a tu nieta cuando te la traen los fines de semana. Entonces mi tiempo pues lo dedico a estudiar y a ayudar, a hacer voluntariado virtual, a conectar personas y a motivarlas de alguna manera, aunque sea a una sola. Con lo que yo estoy haciendo, lo comparto para que también se pueda recibir lo que yo he recibido de alguna manera, Pedro, porque esto yo no lo he hecho sola. Yo creo que mi fe, porque creo que Dios ha estado en todo este proceso, donde han sido momentos difíciles y como te mencionaba ahorita, yo tomé lo que era el dolor o la decepción o los cambios, todo lo convertí en energía positiva para seguir hacia adelante. Ahora sí, cuéntame, esta idea del voluntariado virtual, que por lo que nos cuentas, nació después de que tú misma viste el impacto que tuvo de la gente que te ayudó para que pudieras ir a hacer este viaje con tu familia, tratar a tu hija. Entonces nació en ti como esta idea de cómo puedo yo ayudar, cómo puedo regresarle a la gente algo de lo que yo recibí. ¿Y qué fue lo que planeaste y cómo lo hiciste? Pues fíjate, hace exactamente 10 años, porque ahora en el 2020 se cumplieron 10 años, yo creé una página que se llama Puerto Rico Solidarios. Puerto Rico Solidarios, y eso es porque era en honor a toda esa gente solidaria que me ayudó. A través de esta página, como voluntaria virtual, que me hago renombrar dentro de las redes sociales, hago lo que quizás por falta de tiempo, y en aquel momento más, porque en aquel momento todavía mis hijos no se habían graduado, mis hijos se graduaron después de haber pasado 5 años de la escuela superior, las universidades. El tiempo que yo tenía era limitado y yo encontré que las redes sociales eran
una buena oportunidad para poder conectar con las personas y ayudarlas. Que ya sea un consejo, una palabra, una dirección, podía ayudar a una persona a buscar la ayuda que necesitaba. De eso nace Puerto Rico Networking, que es una plataforma en Facebook donde ahora mismo yo hago un balance en lo que es ayudar a las organizaciones sin fines de lucro. Estoy uniendo mi pasión de servicio y lo que es mi actual responsabilidad profesional para la empresa de telecomunicaciones, que es atender los clientes de negocio, y uno de estas pasiones para entonces brindar una ayuda de conexión virtual, creando alianzas colaborativas, donde hay un hashtag que yo uso mucho que se llama apoyando los negocios con un clic. Y en estos tiempos hay que apoyar los negocios con un clic porque nos hemos ido virtual. Dentro del distanciamiento físico hemos tenido una cercanía desde lo virtual. Y lo hago sin fines de lucro. Muchas personas, y cuando digo muchas personas, yo tengo un jefe que me dice, lo que no se puede medir no se puede mejorar y todo hay que llevarlo en métricas, todo es reporte. Bueno, hay decenas de personas, porque las puedo contabilizar, en las que he ayudado a crear su página de red social, ya sea un fanpage para su comercio. Uno de mis hijos colabora como voluntario y crea contenido digital. Así sea que recientemente, y esta es una historia, una pizzería en un pueblo de Puerto Rico, en Caguas, estaba pasando por este profundo reto dentro de la pandemia, donde decía, mira, no sabemos qué hacer, estamos dispuestos a hacer delivery, pero ¿cómo lo promocionamos? Entonces yo digo, wow, todavía tenemos empresarios que necesitan ayuda. Y te digo, Pedro, Puerto Rico tiene una diversidad de organizaciones que ayudan a las empresas, que están ahí y que muchos pequeños comerciantes no lo saben. Y a través de PR Networking lo que yo he hecho es conectar a esas personas. En los pasados 3 meses yo he tenido invitaciones de personas que me dicen te quiero conocer, porque me ven en redes sociales conectando y quieren saber qué es lo que estoy haciendo. Pues lo que estoy haciendo es ayudando al prójimo. Y ¿Quieres ahora los saber negocios. qué y por qué, no? A veces se sorprende la gente por qué está haciendo tantas cosas buenas. Algo debe de buscar detrás, ¿no? Algo trae como intención y a veces es así, qué genial. Pero entonces, por lo que entiendo, estás ayudando, conectando a empresarios, a profesionistas, a pymes o a pequeños negocios, Sí. a encontrar la manera Pensé que el voluntariado estaba orientado hacia la parte como si alguien necesitaba, no sé, por ejemplo, algún viaje, tenía alguna enfermedad. ¿Esto también lo haces? También. Mira, Pedro, de la condición de mi hija, te comenté que nace el Puerto Rico Solidario. Pero además de Puerto Rico Solidario, pues había que crear un grupo de apoyo en las redes sociales que se llama Puerto Rico Challenge RSD, que es Reflex Sympathetic Dystrophy, que es la condición, and all chronic pains, todas las demás condiciones que te causan dolor. Puede ser una neuropatía, puede ser una fibromialgia, y de la misma manera que te uno y te cuento la parte comercial en la cual estoy colaborando, lo que vino primero fue las organizaciones sin fines de lucro. Tanto es así que cuando hay una actividad de alguna organización, entiéndase, hay unos grupos que sigo y formo parte de los mismos, ya sea de salud mental, de fibromialgia y hasta de lupus. Las líderes de estas organizaciones se han acercado y me han pedido ayuda, que eso es otra de las cosas que vas a poder ver en mi canal de YouTube, que han sido entrevistas que voy para ser la cara y la persona que hable de alguna de las condiciones del mes que se va a estar creando conciencia. Y así lo he hecho la labor de 2 formas: las organizaciones sin fines de lucro, las empresas, y entonces a través del servicio las estoy conectando. Oh, genial. Has pasado por muchas cosas y has encontrado la manera de cómo capitalizar el dolor, capitalizar la dificultad para poder convertir a una Yasmín en una persona más fuerte, una persona más entera y que además ahora está ayudando a más, tanto negocios como personas físicas, como profesionistas independientes, y que no solo eso, por lo que acabas de mencionar, estás involucrando hasta tus propios hijos en un voluntariado que es simplemente dar algo de tu tiempo, dar algo de tu corazón para la gente que lo está necesitando. Así es que me parece extraordinario y te felicito.
te quiero hacer un par de preguntas. Primero, si pudieras describirte en 3 palabras, la Yasmín de hace algunos años, la Yasmín con una hija que estaba pasando por dolores terribles, ¿cómo podrías definir en 3 palabras a esa Yasmín? Pues era una Yasmín frágil, era una Yasmín que tenía dudas, era una Yasmín que no tenía claro cuál era su norte. Okay. La Yasmín de ahora, en 3 palabras, ¿cómo la podrías describir? Pues una Yasmín con una fe profunda en Dios, resiliente, bendecida. Bien. Yasmín, ¿te arrepientes de algo? Fíjate, hasta de las situaciones más difíciles que he pasado en mi vida, no me arrepiento de ninguna. Inclusive, tampoco tengo ningún resentimiento de aquellas que no haya ocasionado yo, sino que me hayan ocasionado a mí. Todo lo contrario. Creo que me sirvieron para ser lo que soy hoy, para crecer como persona, para poder ayudar a los demás, que es lo que me hace feliz. Tengo una creencia y una fe muy grande que lo que está por pasar, va a pasar. He aprendido a esperar el tiempo perfecto. Cuando Dios diga, cuando Él diga, ya no trato de provocar que ocurran las cosas, sino que sucedan, como esta Te dejas conversación. sorprender, como dicen, ¿no? Hay que Bien. hacerlo. Bien, sabes que ahorita que mencionabas la parte de no todo es felicidad y eso es algo que debemos de comprender todo, ¿no? Yo a veces les digo que existe una gran diferencia entre la felicidad y el placer. El placer quizás es momentáneo, la felicidad dura un poco más, pero aún la misma felicidad de repente va y viene porque somos humanos y porque pasan mil cosas y porque anímicamente, emocionalmente nos podemos levantar un día con alguna situación, con algún ánimo. Pero la parte interesante, Yasmín, es estar buscando que siempre ese estado de felicidad regrese. Porque hay quienes se sientan en ese pesimismo, en ese mal momento y entonces se concentran tanto en lo malo, en lo negativo que hacen que crezca. Y quizás muchos de nosotros, tu caso en específico, a lo mejor justo en el momento en que estabas viviendo momentos complejos, siempre estabas en la búsqueda de cómo puedo regresar a sentirme feliz, a sentir esa sensación de felicidad, de amor, de sentir que estás completa. Y esa es la búsqueda interesante que debemos de tener pues todos los humanos, ¿no? Dicen por ahí que todo el mundo buscamos ser felices. A veces me sorprende porque pues ves muchas personas que se concentran tanto en lo negativo que tú dices, bueno, pues parece que no están buscando la felicidad. Definitivamente, yo creo que la felicidad te trae paz y cuando tú quieres y ayudas a otras personas, yo pienso que todas las personas son buenas y que hay esperanza y que siempre hay alguna oportunidad. A mí me gusta pensar que cuando yo conecto con desprendimiento con las demás personas, lo hago de corazón y me gusta pensar que lo hacen igual, pero no necesariamente. Uno tiene que dar sin esperar y hacer las cosas de corazón y dejar que las cosas fluyan. Y cuando las vayas a hacer, no esperes como muchas personas en las redes sociales que hoy día, ay, publiqué este mensaje y no tengo los likes, no tengo comentarios. Mire, aunque sea a una sola persona que usted toque, usted está haciendo la diferencia. Correcto, estoy de acuerdo totalmente. No se trata de convertirte en un influencer, se trata de realmente conectar con lo que la gente puede estar necesitando. Y como decíamos hace un ratito que estábamos platicando tú y yo, nunca sabes en qué momento le llega el mensaje correcto a la persona correcta. Entonces, el estar publicando estas cosas, el estar ayudando a algunos, no sabes qué impacto o en quién puede influir de manera positiva. Yasmín, si tuvieras la oportunidad de estar contigo a solas en una habitación, tú solita, contigo misma, ¿qué te dirías después de todo lo vivido? Pues Pedro, ¿qué me diría? Me diría que se puede, que confíe más, que confíe en Dios siempre primero y que confíe en mí. Que no importa lo que digan alrededor las personas o lo que puedan opinar, hay algo que uno tiene que es su ser.
que por más que uno busque desarrollarse y buscar todos los coachings, las mentorías para hacer las cosas mejor, para tener presencia, para quizás profesionalmente lograr una oportunidad dentro o fuera de la empresa, aunque uno esté en esa búsqueda de ese crecimiento profesional, aprender a esperar, tienes que confiar, todo va a pasar en el perfecto y justo momento que estén las cosas para ti. Si pudieras de alguna manera darle un consejo a la gente que nos está escuchando, a las nuevas generaciones o quizás a las que ya no son tan nuevas, a los más veteranos, ¿cuál sería tu consejo de vida para la gente? Pues mi consejo de vida es que no se rindan, que hay una oportunidad para ti, que tienes que creer en ti, que tienes la oportunidad de comenzar de nuevo, las veces que sea. Si te caes, te levanta. Que la resiliencia sea tu actitud de vida y que lo que está para ti va a estar. Correcto. Muy bien. Buen consejo. Y por último, me gustaría preguntarte, ¿sientes, Yasmín, que has encontrado el propósito de vida, tu propósito de vida? Todavía hay áreas de oportunidad. Creo que he llegado al propósito de seguir sirviendo porque me apasiona y lo estoy haciendo, pero creo que todavía hay alguna oportunidad allá afuera. Como bien te dije, sigo aprendiendo, creo que soy una estudiante eterna y todos los días se aprende. Y mi propósito de vida, pues definitivamente ha sido echar a mi familia hacia adelante. Creo que eso ha sido una bendición, pero todavía queda algo más. Bien, todavía sabremos más de Yasmín. Muy bien, pues Yasmín, te agradezco enormemente que hayas tenido la oportunidad de platicar el día de hoy con nosotros. Te agradezco también el que hayas abierto tu corazón. Te agradezco que nos hayas inspirado y motivado con tu historia de vida y sobre todo que es una historia de vida que puede ser una historia de vida de muchas personas que están por ahí escuchándonos y que quizás se han dejado caer ante la primer sacudida y hoy nos demuestras tú que se pueden hacer muchísimas cosas en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de los conflictos. Puedes siempre encontrar una salida para ver cómo seguir adelante y cómo seguir aprendiendo y cómo seguir creciendo de manera personal. Te lo agradezco muchísimo y pues que Dios te bendiga. Gracias, Pedro, gracias a ti, estoy más que honrada. Y una última cosa, que ustedes tengan presente que nadie les puede quitar a usted el deseo de seguir hacia adelante. Y está de usted poder tomar esa fuerza y seguir hacia adelante e inspirar a otros. Gracias, Pedro, porque historias que inspiran no solamente me inspiró a mí ver otras historias, sino que me diste la fuerza y me quitaste el miedo de poder contar la mía para que otros también se inspiren. Al contrario, muchísimas gracias y 100% de acuerdo contigo en medio de toda la adversidad, lo que no podemos controlar, dejémoslo pasar. En donde sí podamos tomar acción, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y estoy seguro que vamos a saber mucho más de Yasmín. Gracias. Gracias, un abrazo hasta la Isla del Encanto, cuídate mucho. Gracias. Bye bye.